Dale. Bueno, la idea era que haga el problema 3 parcialmente de la guía 5 y el problema 4. Que la guía 5 es la guía de teorema central del límite, que antes no estaba, sino que estaba todo en la guía 4, si miran de otras materias, de otras cursadas. Y bueno, empiezo por el 3. Entonces, el ejercicio 3 dice, utilizando el teorema central del límite, escribir un generador aproximado de números gaussianos, o sea, de la normal 0,1, a partir de variables aleatorias independientes x, y, con distribución uniforme en 0,1 y como una función f de z, donde z es la suma de todas las variables aleatorias con distribución uniforme. Y te pregunta que si se elige n igual 50, o sea, sumar 50 uniformes, ¿cuál debe ser la función de z para que tener una distribución normal aproximada? Entonces, ¿alguna duda de la consigna? Voy a abrir el chat. Ok. Entonces, lo primero es escribir el teorema central del límite como yo lo tenía en mi cursada, como lo escribió Ricardo, o una de las versiones, que es básicamente que si yo tengo x1 hasta xn variables aleatorias con alguna distribución, y en el caso específico de que todas tienen la misma esperanza y la misma varianza, están definidas y además, bueno, son iguales para todas las variables aleatorias. Entonces, si yo escribo esta otra variable aleatoria como la suma de todas las xy menos la esperanza, que es igual para todas, dividido la raíz de n por la desviación estándar, no la varianza, la desviación estándar. Entonces, cuando n tiende a infinito, la distribución de esta nueva variable aleatoria y tiende a la distribución normal. No sé si Ricardo lo escribió así. No vi la teórica. Sí. Ok. Genial. Entonces, en este ejercicio tenemos que las xy tienen todas una distribución uniforme entre 0 y 1. Y entonces, tenemos que la esperanza y la varianza de la distribución uniforme está definida. Para el caso que va entre 0 y 1, la esperanza. La esperanza es un medio y la varianza es 1 sobre, sin la raíz, 1 sobre 12. ¿Sí? Esto lo pueden calcular, también está si ponen distribución uniforme de Wikipedia, están los parámetros de la distribución uniforme. Entonces, ¿hasta acá alguna duda? Bueno, yo sigo, cualquier cosa me freno. Entonces, nos dice que la variable z es la suma de todas las xy. ¿Cómo tiene que ser f de z, una función z, para que la distribución de f de z sea aproximadamente la normal 0 y 1? Si n es igual a 50. Entonces, ¿cómo va a ser la distribución de z? No es como escribimos el teorema central del límite antes, pero ¿cómo va a ser? ¿Tienen idea? Aproximadamente. De z, no de... La función todavía no la escribimos. Una gaussiana, pero, aproximadamente una gaussiana que tenga media igual a la media de las, o la suma de las medias, o algo por el estilo. Sí, exacto. Y bueno, y Genial. desviación, creo que iba como la suma, la raíz de la suma al cuadrado, algo así. Sí, genial. Exactamente. Ah. Pero, por lo que podemos, o sea, sí, pero, Para definir la f de z, podemos tomar el enunciado del teorema central del límite y cómo tiene que ser
f de z, mirando esto. Ah, la misma. Exacto. Como dice Bautista, creo. Esto de acá, lo voy a marcar con otro color, esto de acá, este pedacito, es la variable que nos define el ejercicio, es z. Entonces, f de z es z suma de la esperanza, vamos allá a reemplazar con el n que nos dan, 50, sobre raíz de 50 por el sigma x. Y la esperanza y la desviación estándar ya las tenemos, porque sabemos que son todas uniformes. Entonces, f de z termina siendo z menos, bueno, voy a escribir el paso intermedio, 50 por un medio, o sea, sumar 50 veces el mismo número que es un medio, sobre la raíz de 50 por 1 sobre la raíz, porque es la varianza la que vale 12, de la varianza. Perdón, tengo una pregunta. Sí, Esta f de z sería la variable que nos creamos en función de z, que es la suma de las variables anteriores, para tener una distribución normal. con 0 y 1. O sea, z, Claro, con como 0 y 1, había ok. dicho, claro, como había dicho, creo que Bautista, z también tiene aproximadamente una distribución normal. Es la otra forma de enunciarlo. Pero nosotros queremos una función de z tal que, acá, tal que f de z tenga una distribución con 0 y 1. Entonces, en realidad estamos haciendo lo que hacíamos en el ejercicio de la guía 3, de cómo tiene que ser el cambio de variable para de una 0, 1 pasar a una con mu y sigma arbitrarios. Estamos haciendo eso, pero para el otro lado. Con un mu y sigma hacemos el cambio de variable. Al final del día es eso, porque z es aproximadamente normal. O el ejercicio nos dice que lo aproximamos por una normal. Claro, bárbaro, gracias. Bueno, lo escribo así. Bien, entonces, esta es f de z. Ahora, el ejercicio nos pregunta, ¿en qué rango de la abscisa seguro falla la aproximación normal? Entonces, si i es igual a f de z, y estamos aproximando que... Y tiene distribución n0,1, o sea, la distribución la estamos aproximando por la normal. Entonces, sabemos cómo es la forma de la normal, es, bueno, la gaussiana, que se extiende hasta infinito. ¿Sí? Entonces, ¿dónde vamos a estar seguros de que falla? Lejos del origen. Pero, en qué rango? ¿Se les ocurre qué es lo que hace, qué es lo que limita lo que limita lo que da ese rango de la abscisa? O sea, recordemos que XY... El N sería. Porque si yo sumo 50 uniformes, que como mucho valen 1, como mucho llego hasta 50. Exactamente. Para no, 1. O sea, cada uno de los XY está totalmente acotado. Menos de 50. Eso en realidad sería para XY, que va desde 0 hasta 50. Acá estamos ploteando, ploteando entre comillas, o sea, estamos viendo nuestra abscisa es Y, o sea, es f de z. Pero sí, es esa la idea. Los XY están limitados. Entonces, z, que es la suma de los XY,
va a estar entre ¿no? Porque a lo sumo cada uno de estos puede valer 1 o 0 como máximo. Entonces, el I, si hice bien la cuenta, tenemos que va a estar que su rango máximo de valor, si lo calculamos como la suma de 50 uniformes con este cambio de variable de correrlo, y esto da 12,24. Entonces, o sea, I a lo sumo puede tomar estos valores, entonces la aproximación que I seguro falla, ¿cuándo? Ah, sí, gracias, Juan. El módulo de I, digamos, el módulo de I es mayor a 12,24. O sea, a lo que me refiero es que si yo agarro y hago muchas, que es lo que te dice después que hagas, pero ahí vamos. Si yo agarro y repito el experimento de generar muchas veces 50 números con distribución uniforme, sumarlos y hacer este cambio de variable, y después hago un histograma de eso, el histograma va a estar acotado, pero la normal que yo le grafique encima no. Entonces va a haber como un seguro. Si yo en cambio quiero ampliarlos y usando el generador de números gaussianos de, por ejemplo, Python, no voy a tener, voy a tener valores que con muy baja probabilidad, pero que pueden valer más que 12,24 o menos 12,24. Entonces a eso se refiere con que va a fallar. ¿Alguna duda hasta acá? Si no se entiende la letra, también avísenme. Es muy incómodo. Se entendió bien. Genial. Entonces, el ejercicio después te dice que de este modo, y con este modo se refiere a siguiendo las instrucciones que daba el enunciado, perdón, voy a subir, que te decía utilizando el teorema central del límite, escribir un generador a partir de las distribuciones uniformes, hago un histograma de su distribución y grafique la normal sobre este. Eso es tarea para el hogar, digamos. Si tienen algún problema, nada, pueden consultarlo, pero se hacía muy largo. ¿Sí? Escribíamos el código, es parecido, bueno, no importa. Después, el D te dice que muestres que el promedio de n variables independientes con distribución de Cauchy tiene a su vez distribución de Cauchy. Entonces, no voy a hacer la cuenta, pero les puedo decir cómo la pueden hacer. Pau, si quieren la hago. No sé, Darío y Les hago qué opinan. Pero la idea es que tenés que I es 1 sobre n sobre la sumatoria de n variables xy, donde xy son Cauchy. Y pueden suponer que son iguales y que es la Cauchy con todo 1. O sea, que los parámetros valen todo 1 para hacer las cuentas más fáciles. Pero vale en general. Entonces, una forma muy rápida de probar esto es usando la función generatriz y calculando la función, la función característica y calculando la función característica de ahí. No sé, ¿lo hago o...?
¿Qué opinen? A ver, ¿se escucha? ¿Cómo? ¿Lo hago? No, decía, a ver qué opinan, Ah, a ver qué opinan. escuchan, a ver si quieren o no, si les parece que lo pueden hacer o necesitan ayuda. Y la mayoría dice que sí, ¿no? Sí, sí. Ok, lo hago. Entonces, la función característica de la Cauchy la pueden calcular, yo la saqué de internet. O de un libro. O sea, la saqué de Wikipedia. Y es para cuando los parámetros de la Cauchy valen 1, todo 1. Entonces, la función característica es esta, es e a la it menos el módulo de t. Ahora, la función característica de i si se acuerdan, que es la función característica de 1 sobre n. Si se acuerdan, es cuando tenés variables independientes, la función generatriz de una suma de variables aleatorias, la función característica, gracias. Perdón, me confundo con generatriz. La función característica de una suma de variables aleatorias es independientes, es el producto de las funciones. Lo voy a hacer sin el 1 sobre n, perdón. Va a cambiar un valor. Va a cambiar un parámetro, ¿no? Pero independientes es el producto de las funciones generatrices. ¿Sí? Esto en una propiedad, características, de las funciones características. ¿Sí o no? Bien. Genial. Y en este caso es siempre la misma, porque todas tienen distribución de Cauchy, que para hacer las cuentas fáciles yo supuse que eran todas iguales y con esta densidad de probabilidad. Entonces esto termina siendo t de la n, que si escribimos y esta es la función característica de una Cauchy con parámetros n y n. O sea que la distribución, la densidad de probabilidad de I moño, porque le saqué el 1 sobre n, es igual a 1 sobre... A ver si la estoy escribiendo bien. Ay, no anoté. Bueno, a veces de memoria. Esta es la densidad de probabilidad que sale de esta función generatriz. Entonces, I tiene también distribución de Cauchy, solamente que con otros parámetros. ¿Sí? ¿O no? ¿Se siguió? Sí, sí. Buenísimo. Entonces, el ejercicio nos dice por qué falla. ¿Por qué dice que falla? ¿Por qué este resultado implica que el teorema central del límite falla cuando tenés suma de variables aleatorias con distribución de Cauchy? Porque no tienen varianza. Está bien, sí. O sea, en realidad, eso sería la segunda pregunta. O sea, decimos que falla porque esto no es una distribución normal. No es una normal.
De hecho, si se acuerdan, no es como, por ejemplo, la poissoniana, que para muy grande es aproximadamente una gaussiana. O la binomial. No sé si Ricardo les mostró a ustedes los plots esos que van variando cuando subís la binomial. Pero, de hecho, habíamos visto que para aproximar que la suma de 2 de Cauchy, densidades de probabilidad, sumar densidades, o sea, esta función definitivamente no es aproximable por una normal con algún parámetro muy sigma. Las colas fallan y el centro también no es aproximable. Entonces ahora, decimos que falla por esto. Uy. Bueno. Y ahora, ¿por qué falla? Porque como dijeron varios, no tiene ni la esperanza ni la varianza definidas. Que es una de las hipótesis. Uy. Disculpa, Muriel, Sí. ¿eso cómo te das cuenta que no tiene esperanza ni varianza definida? O sea, ¿es algo que lo ves en la teoría o es fácil mirar esa función y decir, ah, no tiene varianza ni esperanza definida? Hay un ejercicio en la guía que te hace hacer la cuenta y es hacer la cuenta y ver que hacer la cuenta, la esperanza te da 0, es el ejercicio 5 de la guía 3, creo. El de la barrita, que te hace llegar a la expresión de Cauchy y cuando este menos algo es 0, y bueno, hay un 1, y lo multiplicás por x, o por t, perdón, y haces la integral en todo el intervalo, te da 0, pero en el caso general diverge la primitiva de esta función en los extremos. Ah, ok. O Sí, sea, te sí, da la ahora. cuenta te diverge, entonces decimos que no está definida. Ok, pero que te dé 0 la esperanza, ¿eso implica que no tenga esperanza? No, o sea, ese es un caso particular de creo, de cuando tiene esta expresión. Y lo multiplicas por t y haces la integral en todo, y esta es par, esta es impar, Ah, y te da 0. Ok. y te da 0. Pero es Pero, como, pero si no es una tenés el caso integral. general, te diverge. O sea, no Ujú. tiene soluciones integral, digamos. Claro, o sea, no te da un número finito. Ok, Entonces, decimos que no. perfecto. Y la Claro. varianza tampoco. Y eso es haciendo la cuenta, usando la Bien. definición de varianza y esperanza. Genial, gracias. Lo voy a anotar acá, así después cuando subimos esto. Bien. Esto sería el 3, salvo la parte computacional, que bueno, queda de tarea. ¿Alguna duda? Si no, paso al 4, que es un poco más rebuscado. Una pregunta, Mori, también podríamos haberlo justificado con que el logaritmo de las características no es expresable como una serie de potencias, ¿no? Estaba tratando de conectarlo con la clase de hoy, Ricardo. Em, sí. Bueno, Ah, sí. Está bien, sí, sí. Me parece que sí. digo, Estoy por si no viendo me si resultaría obvio, intervenga otra persona en caso de que no sea estaba así. pensando, estaba pensando ponerle que no se me ocurra esto, después de la clase de hoy, como habíamos visto que un requisito para poder hacer el teoremita del central del límite era que el logaritmo sea expresable como serie de potencias de t. Es que en realidad que el teorema central del límite falle. Ah, vos decís si no se te ocurre lo de la esperanza y varianza definidas o la cuenta de la Claro, la claro, cuenta de la ponerle como una generalización que alternativa. te lo pide. Muestre que el promedio de n variables independientes, o sea, eso lo pide el ejercicio y te dice, bueno, ¿por qué no es una normal?
la justificación, Sí, si no sí. se te ocurre lo de la esperanza, lo de la varianza, me parece que sí, que no puedes escribir el logaritmo seripotente. Pero no estoy, o sea, Darío, Agus. No, Agus. sí, me parece que está bien el comentario, pero en general esto de que cuando falla porque no está la varianza bien definida es la primera opción que uno tiene en mente. Así que esperamos que si eso pasa, lo primero en lo que piensen es en la varianza. Así que lo otro no está mal, pero bueno, en general uno piensa en eso. Ok. Bueno, gracias. Empiezo con el 4. Bueno. El 4 pregunta, dice, ¿cuánta gente deberá encuestarse en Argentina si se desea conocer la intención de voto, que la llama P, para un cierto candidato dentro de un margen de 1% en sentido absoluto y con un nivel de confianza del 95%? Y te dice que uses para esto el dato de que aproximadamente el 45% o el 5% del electorado votará efectivamente por dicho candidato. Y te sugiere que consideres que la población tiene muchos más individuos que cualquiera de estas muestras y que uses la aproximación gaussiana. Entonces, nos está diciendo una muestra de n personas, que es lo que nos está preguntando. Y lo que queremos es estimar la intención de voto, P, que es la probabilidad de que una persona aleatoria vote a ese candidato, o sea, lo que quieren ellos estimar, y que dicha estimación tenga un margen del 1%. Este margen del 1%, yo cuando lo cursé me costaba mucho entender a qué se refería. Se refiere a que esta P la podemos escribir como una probabilidad. Y que entonces esta estimación, vamos a ponerle un gorrito de estimación, tenga un error del 1%. Y que con confianza del 95%. Y un nivel de confianza del 95% para este más o menos 1%. Entonces, lo primero que podemos pensar es, ¿cuál es la variable aleatoria? O sea, ¿cuál es el resultado del experimento de hacer la encuesta con una dada cantidad de personas? La intención de voto, ¿no es cierto? Exacto. No sé quién lo dijo, pero exactamente. La variable aleatoria es P, que la voy a diferenciar de lo que estamos tratando de estimar, que es la, digamos, la intención de voto real con un gorrito. A todo el mundo, o sea, todos ven que... Muriel, Creo que no me quedó claro. A ver. Muriel, se está entrecortando un poco. No sé si apagar la cámara puede ayudar, porque igual estás compartiendo, ¿no? Pero, sí, ¿querés seguro. probar? Ahí está. ¿Se escucha mejor? Yo la escucho joya igual, ¿eh? Sí. Yo lo Yo escucho creo que medio sos vos, Darío. entrecortado. Y a mí no Ah, se me corta. Perfecto, me parece que es Darío el Listo, problema. perdón. Sí, sí. Perdón por censurarte, Prende Muriel. la cámara de nuevo. Prendí la cámara de vuelta, sí, perdóname. Como no me aparecía a mí el tenés problemas de internet, asumí, además habías avisado que no te andaba bien la internet, asumí que era de tu lado. Sí, mi internet. Pero ahora que no está, no veo por qué lo llamas pedorrito. Vamos de vuelta. O sea, primero lo que preguntó Julián, de que ¿por qué esta es la variable aleatoria? O sea, haces una encuesta y vos lo que querés determinar es la intención de voto. Y cada vez, supongamos que haces 15.000 encuestas y siempre sacás la misma cantidad de... el mismo tamaño de muestra. Y lo repetís muchas veces. Y después te digo, bueno, reportá un resultado a lo largo 1. Entonces haces el promedio de qué. Repetiste, sí, muchas veces el mismo experimento donde tomás una muestra de n personas y calculás la intención de voto.
Y entonces yo te digo, bueno, ahora reportale el resultado. ¿Qué vas a reportar? Estaba silenciado. Yo reportaría el porcentaje medio de personas que van a votar ante el candidato sobre N. Número exacto. Acá lo que dice Nicolás, que la variable aleatoria sería el número de personas que dicen que van a votar por ese candidato. Sí, o sea, esa también es la variable aleatoria y están diferenciadas solamente por un número, que es n. Y ahora, de hecho, la distribución de P la vamos a construir a partir de esto que decís. Pero la idea de escribirlo así es ver que P es un número al que le vamos a poner error, o sea, es una variable aleatoria, le vamos a poner error. No, lo de estaríamos repitiendo una encuesta muchas veces es para darse una idea. En el ejercicio la hacemos una sola vez. El ejercicio lo planteamos una sola vez. Por ahí esto está generando más confusión que aclaración. Pero antes de que me olvide, para responderte a vos, Juan Cruz, le pongo un gorrito porque P es como, digamos, el número real. Y esta P gorrito, P sin gorrito, y esta P gorrito es el resultado de mi experimento, o sea, el número que yo voy a reportar. Ah, ok, ahora está. Bien. Lo que estás estimando, la intención de voto, pero no, se refiere a que cuando escribís a la probabilidad que calcules en porcentual, tengo un error de más o menos 1%. Un margen, un intervalo de confianza. Bien. Entonces, por ahí, si escribo la siguiente. Una pregunta. Entonces lo que queremos determinar vendría a ser el tamaño de la muestra para describir adecuadamente las características de la población total con un cierto error, digamos. Exacto, dado una cierta confianza. Es exactamente. Genial. La intención de voto no es una variable aleatoria, es un número que quiero estimar. Voy a... para. Ok, creo que... No, o sea, P es... o sea, hay una P, que en teoría cuando haces una encuesta no la sabes, que es la probabilidad de que vos agarres una persona random de la población, ¿cuál es la probabilidad de que esa persona te diga, sí, voy a votar a este candidato? El gorrito es como yo, que ahora tal vez fue una mala idea, elegí diferenciarlo de esa probabilidad, digamos, real. P gorrito es lo que vos es el resultado de tu experimento, que vos agarrás a las N personas y les decís, ¿ustedes a quién van a votar? ¿Qué proporción de esas personas te van a decir que van a votar? Que van a votar ese candidato. O sea, P es igual a P si encuestás a toda la población. Pero no, y Nicolás, respondiéndote a vos, mira, o sea, supongamos que todos aceptaron que esto es una variable aleatoria porque es el resultado de tu experimento. Entonces yo quiero saber la distribución de esta variable aleatoria. Y yo sé que esta variable aleatoria de esperanza va a tener P. O sea, si yo repito el experimento infinitas veces, el promedio de los resultados que me dé en cada una de las infinitas encuestas de N personas va a ser P, que este es el número que quiero estimar. En realidad no, P, bueno, en una encuesta de verdad P sería el número que quiero estimar, pero P gorrito es el resultado de mi experimento. ¿Sí? Lo estoy diciendo muy confuso, ¿no? ¿No se está entendiendo?
No, creo que lo estás diciendo bien, Muriel. Lo que pasa es que, claro, usar a P como variable aleatoria les debe hacer ruido, pero está bueno que se vayan acostumbrando que la probabilidad también se puede transformar en una variable aleatoria. El otro día hablábamos del p-valor al final de la charlita sobre el r cuadrado, y van a ver que incluso en ese caso el p-valor puede ser una variable aleatoria. Me parece que la distinción está buena, es cierto que el gorrito lo vamos a empezar a usar más en la guía 6, pero este ejercicio se adelanta un poco en muchas cosas, y está bueno que lo cuentes desde ahora. Creo que está claro, si no, que abran el micrófono y pregunten, pero me parece que lo estás contando re bien. ¿A quién queremos estimar? ¿A P o a P moño? No, perdón, P moño, puse P moño en algún lugar, ¿no? Es P gorrito, siempre. O sea que el número que reportemos por 100% más menos 1% el resultado de nuestro experimento sea... Creo que se 1%. entiende. Ok. Igual ahora, por ahí esto aclara mejor, porque si yo les pregunto, entonces, le pregunté a las N personas, ¿cómo estimo P? Y me digo que ya lo dijeron, o sea, yo voy a tener N personas. Una repetición del experimento que es hacer la encuesta. K a favor y N menos K en contra. Entonces, ¿cómo estimo a partir de esto P? ¿O cómo calculo P a partir de este resultado? K sobre N. Exacto. Y acá, fíjense, o sea, que K es una variable aleatoria, lo es desde la guía 2, que empezamos a ver distribuciones, o sea, es la cantidad de éxitos en nuestro experimento. Y fíjense que de P gorrito está diferenciada solamente por un número que es una constante. Una vez que fijamos la muestra, ya está. El tamaño de la muestra. Entonces, si esto va a tener una distribución, P también, ¿no? O sea, en cada repetición del experimento, como varíe K, K también va a variar. P también va a variar. Por ahí esto es más, hace más fácil comprar que P también es una variable aleatoria, por más de que sea una variable aleatoria que estamos usando para estimar la probabilidad. Sí, ahora eso lo aclara Perdón. bastante más también. Sí, está bien, está escaleado nada más por la muestra que no. Claro. Yo lo único que quería decir era que esto es medio parecido al problema que hizo Agus, ¿no? De la guía 2. Sí. O sea, como que es más, esto de tener K como variable aleatoria es básicamente una cosa muy parecida a lo que hizo Agus en la guía 2. A mí me quedó una pregunta. Sí. Vos habías dicho en un momento que el P era quizás, era el P monio o P gorrito, si consideramos que N era el número total de la población. ¿Puede ser? ¿O había escuchado mal? Porque no entendí eso. Que si vos, o sea, voy a usar la intención de voto real, que pensémoslo como algo absoluto, o sea que... Sí, la intención de voto real es los resultados, o sea, lo que quiere votar cada persona, ¿no? O sea, vos suponete que encuestaras a toda la... Si yo te digo, ¿cómo podés calcular la intención de voto real? O sea, de la naturaleza, entre comillas. Agarrás, le preguntás a todo el país a quién va a votar, todo el país que puede votar, a quién va a votar, y haces cantidad de gente que te dijo que sí sobre población total. Obviamente hacer esa encuesta no existe, esa encuesta son las elecciones, y ni siquiera, bueno, todo el mundo vota. Entonces, la idea de la encuesta es aproximar ese P real, entre comillas. Pero... Claro. Ok. Ahí entendí. Ok, gracias. Tengo una consulta, Muriel. Si vos entrevistaras a muchos grupos de N personas, y exactamente N, porque si no cambiaría, entonces ahí sí el P sin gorrito es el promedio de todos los P gorros de esas muestras de N personas. Eso también sigue siendo una aproximación, a menos que la suma de todas esas muestras sea la población total.
Sí, sí, está bien, pero si yo quisiera estimar P, o sea, eso se puede hacer. Sí, Ok, gracias. es como tener una encuesta más grande también. Una muestra de personas más grande. Pero Perdón, sí, Muriel. No, termina. no, es que iba a seguir, así que decime. A mí, perdón, no me está quedando muy claro. Vos decís, ¿cómo estimo P? Y después decís que P gorro es, o sea, la esperanza. Pero, o sea, no entiendo si querés estimar P gorro o P. Claro, por ahí la palabra estimar no está tan buena que la usé, pero voy a escribirlo acá. P gorro es el resultado de mi experimento. Voy a poner de la. Uy. Perdón, tengo un problema con el chat. El resultado de la encuesta. Y P es la intención de voto. Digamos, real. Claro, acá, o sea, calculando P, o sea, con el resultado de la encuesta, mi experimento, yo voy a dar un valor aproximado de P, la intención de voto real. Ok, sí, creo que va. Es como Gracias. cuando, claro, como en los laboratorios, o sea, medís algo y decís, bueno, o sea, con el resultado de tu experimento estás estimando G, por ejemplo, en la 1. Genial, gracias. Y queremos conocer, lo aproximamos por el valor medio de P gorro, por ejemplo. Ahora vamos a ver, es raro porque hay que usar el resultado, el valor de P real, pero acá no, yo lo de tomar valor medio de muchas repeticiones lo estaba poniendo como ejemplo. En realidad acá tenés un resultado de P gorro, o sea, una encuesta. Pero sí, por ejemplo, si hicieras, o sea, lo que vamos a hacer es efectivamente usar a P gorro como una aproximación de P. Ahora, ahora lo vemos bien. Bien, entonces, lo que yo quiero es que esta estimación, P gorro K sobre N, tenga un error del 1% con una confianza del 95%. Entonces, si P, lo vuelvo a escribir acá abajo, es K sobre N, entonces, este K, ¿qué es? En términos de la guía 2, por ejemplo. El número de éxitos. Exacto. Es la realización de una variable aleatoria que el número de éxitos nos hace pensar, vieron que el ejercicio en las hipótesis que nos dice que consideremos, nos dice que supongamos que la muestra que tomamos es mucho más chica que la población total. Entonces, como que sacar esas n personas, o sea, sacar una persona no cambia la probabilidad de que cuando saque otra, no cambia la probabilidad de que otra persona, o sea, no cambia la probabilidad del éxito, ahí está, que es votar al candidato. Claro, Entonces, sería. sí. No, nada. No. Sería una binomial. Exacto. Voy a escribir la frase completa, como dice Bautista. Sería la realización de una variable aleatoria con distribución binomial. Y esto es un parámetro, es un número que está fijo durante todo el experimento. Y después el enunciado nos dice que usemos la aproximación gaussiana. Entonces, podemos aproximar. Ahí está.
¿podemos aproximar la binomial esta por una gaussiana? O sea, ¿se pueden aproximar binomiales por gaussianas? Esto no sé, lo Sumas un habló. montón. Ah, no dije nada, no dije nada. Está bien. Sí, bueno, como dice Eliana, se puede. De hecho, el ejercicio 1 de la guía 5, la idea es ver computacionalmente que efectivamente la normal es una buena aproximación de la binomial. O Con sea, algunas yo sin haberlo hecho podría argumentar, bueno, si yo puedo aproximar una Poisson, una Poisson como un límite de la binomial y la Poisson eventualmente tiende a una gaussiana, entonces no sé si es válido el argumento, sí, sí. pero Va, para mí sí. ok. ¿Eso sucede para valores grandes de la esperanza o para valores grandes de n simplemente? Para valores grandes de la esperanza o valores grandes de n. Bueno, la esperanza es n por p. Creo que es para valores grandes de n. En general, tipo, si tenés 3 intentos, no vas a poder aproximar. Por una gaussiana, no importa cuál sea la probabilidad. Claro, ok. Pero, voy a decir cómo yo me convencí cuando la cursé, y cualquier cosa, el resto me puede interrumpir y decir, te convenciste mal. Pero la idea es que en realidad, cuando vos haces, podés pensar que una binomial de n intentos, o sea, una realización de una variable aleatoria binomial con n intentos, es en realidad la suma de muchas variables aleatorias, de realizaciones de muchas variables aleatorias con también distribución binomial, pero con menor número de intentos. O sea, si sumas 100, es lo Claro, mismo la que suma de un Bernoulli Bernoulli de sería. 1, por ejemplo. ¿Podrías repetirlo, por favor? Sí, lo puedo escribir, de hecho. Gracias. Me da cosa escribirlo, lo voy a repetir nada más. Es que la que vos si tenés una binomial de 100 intentos, entonces ahí tenés la realización, una variable, tenés una realización de la variable aleatoria con distribución binomial con n igual a 100. Y en realidad nosotros, o sea, podemos pensar que en realidad es la suma aproximadamente de muchas realizaciones de una variable aleatoria con también distribución binomial, pero con un n más chico. Por ejemplo, n igual a 1. O sea, muchos experimentos de Bernoulli. Entonces, una realización de tu variable aleatoria binomial con n grande, podés pensarlo como, para convencerse un poco más, la suma de muchas binomiales de resultados o realizaciones de muchas variables con distribución binomial con n menor. Claro, ok, ¿No ahí es, entendí. Gracias. perdón, ¿no es Sí. exacto que la binomial es la suma de Bernoulli, de n Bernoulli? Yo creo que sí, o sea, sí, pero siempre me da miedo decir sí muy segura y que esté mal. Sí, sí, Claro. dale. Sí, y estate segura. Ok. En ese caso entonces sí, Claro. me gusta. Por eso no funciona para 3, o sea, para 3, con n igual a 3 no va a funcionar, pero con n igual a, creo que era en n igual a 20. No, mentira, eso lo inventé. No, no hay un n fijo. Ahora vamos a ver, bueno, cómo cambia el n según la probabilidad, pero eso es más para el intervalo de confianza. Bueno, voy a seguir porque si no, perdón. Perdón, De divagar. un comentario cortito que quería hacer, que es que al respecto de esto, en la resolución del problema 2 de parcial, el que hice yo particularmente, pero la que está subida a la página de la materia, hacia el final hace como una especie de comparación entre la binomial, la Poisson y la distribución normal para distintos valores de n y de p, y compara las tres. Por ahí pueden mirar eso, si quieren, para terminar esta discusión después, ¿no? Después de la clase. Genial.
Entonces, bueno, sí podemos aproximar la distribución de K como una normal, que cómo va a ser el mu y la varianza y la desviación estándar de esta normal, por la que estamos aproximando la distribución de K. Las de la binomial. Exacto, va a ser n por p, y acá se ve la diferencia, o sea, este p gorrito es K sobre n de la realización de mi experimento. Y este P sin gorrito es el parámetro de la binomial, es la probabilidad real de que yo cuando agarre una persona random, esa persona vote una cantidad. Y la varianza, la desviación estándar, perdón, es P por 1 menos P raíz. Entonces, acá no sé si... No, sí, lo voy a hacer como lo tengo escrito. Entonces, ¿cuál es la distribución de P gorrito? Que era algo que habíamos preguntado. Dijimos que es una variable aleatoria. ¿Cómo es la distribución de P si estoy aproximando la distribución de K por una normal con estos parámetros? Sería la distribución de K dividido N. Claro, y no sé si quieren hacer la cuenta o del ejercicio de la guía 4, no, la 3, el 4 creo. Si yo escribo así, ¿va o no va? Te creo. Sí, va. Genial. Ahí estoy escribiendo eso. Entonces, ¿qué significa que quiero tener un error absoluto, en el sentido absoluto, del 1% con una confianza de 95%? Esto, si están pensando, por ejemplo, en el ejercicio 2 de la guía 3, no, estoy inventando ya, estoy tirando números cualquiera. El de la variable con distribución gaussiana. Ah, sí, el 2 de la 3. Confianza 95%, error 1%. ¿Cómo escribirían esos en lenguaje? ¿Cómo escribirían esta condición en lenguaje de la materia ahora que dijimos, bueno, esto es gaussiano? Voy a poner una P. Que, bueno, supongo, la confianza sería que la probabilidad sea mayor al 95%, pero no sé qué probabilidad. Está bien. O sea, sería la probabilidad de que P esté entre 0,9 promedio del P gorrito, ¿no? Y, o sea, que esté entre 0,9 del P gorrito y 1,1 del P gorrito. Es como un 90% y 110%, algo así. Más o menos. Sí, creo que sí. Aunque creo que lo escribimos, o sea, le estás diciendo al revés de como lo tengo escrito, pero... es que mi estimación, al menos yo lo escribí así, esté dentro de 0,01 y menos 0,01 del valor real de P. Ahí va, sí. ¿Sí? Porque el error era 1% y que esto sea igual a 0,95. O sea que la probabilidad de que una realización de mi experimento esté dentro del intervalo más menos 0,01 del valor real sea del 95%. Puede ser que no, puede ser que yo calcule P y me dé nada que ver, pero la probabilidad de eso es baja. Con un 95% de confianza, puedo decir. P lo conozco. Ahora vamos a ver que para resolver este ejercicio, por eso te lo da como dato, sí. Voy a ir al enunciado de nuevo, permiso. Claro, Sí. yo lo había dicho al revés, Muriel, te consulta. Ah, igual si querés aclarar y después te consulta. Dale, Diego. O sea, sí, te da el dato porque lo necesitas para calcular ahora. Y después podemos discutir si qué sentido tiene
necesitar P para poder calcular esto. Pero sí, Santi, decime. No, eso, relacionado con esto que estás diciendo, yo lo estaba pensando al revés. ¿Cuál es la probabilidad de que el P real esté entre algo que estimo con el P gorrito? Porque pensaba que a priori, como queríamos estimar P, no sé, estaba pensando en el caso real, cuando yo no conozco P y quiero estimarlo. ¿Vos decías algo así? Claro, estaba pensando por qué de una forma y no de la otra, siendo que P no lo conozco en el caso real. O sea, ¿qué Claro, harías si pero no lo conoces a P? podemos... pero es lo mismo, ¿no? No lo había hecho esta cuenta, así que lo voy a hacer. Capaz es lo mismo, no, no sé. Pregunto porque me surgió la inquietud. Sí, eso lo vimos en la teórica, me parece. Que había dicho algo Ricardo sobre intervalo aleatorio o algo así. Ah, pará, acá me confundí. Acá. Mira, es lo mismo. Ok, era lo Esto no mismo, está quería decirlo perfecto. así sin hacer la cuenta antes, pero estaba casi segura. Sí, es lo mismo. Es verdad que enunciado como yo lo dije, lo que vos dijiste es en realidad, sí, es equivalente a esta expresión, pero como yo lo dije, que tipo o como por ahí lo pensás, que es que el valor real esté dentro de más o menos mi estimación. Gracias por decirlo, porque es verdad que esta es la frase que tiene más sentido. O sea, que el valor real esté dentro de más o menos 0,01 mi estimación. Y escribir esto es equivalente a escribir esto. Genial. Gracias, Muri. Eh, ¿A todo el resto bien esto o no? Me parece que no estoy viendo la equivalencia. Ah, Vale. esto es lo que dijo Santi y yo después resté y, o sea, pasé restando y sumando. Y después multipliqué todo por menos. Claro, sí, perdón, ahí lo vi, gracias. Está bien, no hay problema. Lo único que me quedó como duda es que viste que te decían que tenga un error del 1%. eh, y vos decís que es restar o sumar 0,01. No me quedó Sí, claro por qué restar o sumar o por qué no, digamos, un no, 90 o un 110%. porque yo hice, porque cuando yo la cursé, este ejercicio, lo hice todo con valor relativo y no daba, y no daba, y no daba, y después pregunté y el ejercicio se refiere a que P porcentual tenga más o menos 0,01. O sea, yo Ah, también, ok, ok. el porcentaje a mí me sonaba relativo. Ahora igual creo que Darío le agregó el sentido absoluto, o sea, como que es el error absoluto de la estimación de intención de voto, que se reporta como Ah, porcentaje. perfecto, perfecto. Y ahí, ¿podrías repetir, por favor, lo de desde acá, desde confianza 95%, error 1%? Ah, ok. Eh, si esto está, sigo, si no, lo seguimos viendo. Ok, voy a copiar algo, así no lo tengo que volver a escribir.
Uy. Bien. Entonces, esta me quedó corrida. Yo sé que P dijimos que aproximamos su distribución por una distribución normal. Entonces, va a tener esta forma, digamos que esta es la función densidad de P, gorrito, gorrito, y la esperanza, o sea, el centro de la gaussiana, es P, el valor real. Y yo quiero dar un intervalo que tenga el 95% de confianza. Entonces, en general, para una X con distribución normal, con mu y con esperanza mu y desviación estándar sigma, acá puse un 5 más, tenemos, no sé si se acuerdan, pero que en el intervalo más a un sigma de la esperanza, la probabilidad, o sea, el área abajo de la curva es 0,68, abajo de la curva de densidad de probabilidad. A 2 sigmas es 0,95 y a 3 sigmas es 0,99. ¿Sí? Sí, hasta ahí estamos bien. Entonces, voy a copiar este acá. Voy a copiar este, perdón. Acá abajo. Y esto es lo que nosotros queríamos que valiera 0,95. Te creo. Entonces, acá la variable aleatoria que estamos muestreando es X, la esperanza es P, perdón, P gorrito. La variable aleatoria es P, la esperanza, Dios, la esperanza de esta variable es P. Entonces, ahora tenemos que dar el N tal que, o sea, el intervalo ya lo tenemos definido. Nosotros tenemos que lograr que la varianza de nuestra distribución sea 0,01. Entonces, mirando estas dos cosas, es una flecha. Esto es esto. Esto es esto. Si yo les digo que entonces si yo digo, bueno, 2 veces sigma tiene que ser igual a sigma de esta gaussiana, de esta normal, que es la distribución de P gorrito, 2 sigma P tienen que ser igual a 0,01 para que yo tenga un intervalo, el intervalo de 1% de error absoluto con el 95% de confianza. Está redactado para acá. Exacto, como dice, no sé bien quién, Juan Cruz. Si se acuerdan, habíamos dicho que a partir de la desviación estándar de K, podíamos escribir la varianza de P en el límite gorrito, P gorrito. Bueno, no, perdón, es con el P de verdad. Raíz de n. ¿Sí? Esto lo habíamos dicho antes, pero por ahí alguien no queda claro. Bueno, y a esto le voy a pedir que sea igual a 0,01 sobre 2, porque es 2 sigma p, para estar en el intervalo de 0,95 de probabilidad. Perdón, una pregunta. Sí. Nosotros, entonces acá, para que me quede claro nomás, acá estamos usando que la binomial, como hicimos una buena cantidad de intentos, como que la estamos aproximando por una normal,
y por eso estamos utilizando que la probabilidad de que sea, como la probabilidad es 0,95, entonces este error es 2 veces sigma y por eso podemos hacer el despeje. Exacto. Ok, perfecto, gracias. Bueno, entonces acá es despejar. En A te dicen que P, probabilidad real, es 0,45. Entonces, para que valga esta igualdad, N tiene que ser igual a 9.900. Y cuando dicen B, es igual a 0,05. Entonces, N tiene que ser igual a 1.900. Y estas dos se despejan de esta expresión. Y es raro porque hablamos todo el tiempo de estimar P y del error y de que no sabíamos el P real, que por eso tendríamos que encuestar a todo el mundo. Entonces puede ser que ustedes digan, pero bueno, para determinar este error tuve que usar el valor real de P para determinar el tamaño de la muestra. Pero yo en realidad podría hacer esto para, o sea, la ventaja de la normal, creo yo, por ahí tiene otras, es que en realidad esto de que tomó 2 carillas más o menos es porque es la primera vez que ustedes lo ven. Pero si ustedes ahora tuviesen que hacer otro ejercicio donde les dicen una situación similar, te dicen, bueno, tenés este experimento que en realidad va a tener distribución binomial, pero estás en el régimen en el que puedes aproximar la gaussiana. ¿Cómo tiene que ser la cantidad de repeticiones, por ejemplo, para tener el 1% del error con 95% de confianza? O el 10% del error con 95% de confianza. 10% de error, perdón. A un error cualquiera. Entonces, es desde acá en realidad la cuenta. Los intervalos, la probabilidad de los intervalos, sobre todo como fracciones de sigma, de la desviación estándar, están tabuladísimos, se lo van a terminar sabiendo de memoria al final de la materia, y entonces la cuenta empieza acá en realidad. O sea, mientras que si se acuerdan, en el ejercicio que había hecho Agustín, de la guía 2, tenías que escribir un programa y ir probando con distintos n's. La binomial no tiene estas cosas compactas y cómodas, pero la normal sí. Y yo podría agarrar y probar con decir, bueno, no sé, no tiene sentido que la intención de voto de mi candidato esté, o sea, digo, bueno, no sé, estoy con un candidato que es uno de los partidos que levantan 40% de los votos. Bueno, entonces mi muestra va a tener que ser de este orden para estar en este régimen. Pero si yo sé que es de los candidatos, les candidates que tienen el 1%, el 2%, el 3%, bueno, mi muestra no hace falta que sea tan grande para estar en este nivel de confianza. Entonces, por más de que usamos P para calcular el N, yo puedo estimar sin saber el número exacto de P. Si estoy interesada en saber si va a tener 2% o 5%, o si va a tener 45 o 48. Esto es solo para saber, antes de hacer el experimento, qué tan grande tiene que ser mi muestra si yo estoy en esta zona, en esta zona. Esto sería entonces sin tener ningún conocimiento anterior, digamos. ¿Lo que yo estoy diciendo? Claro, esto de como medio a ojo estimar la probabilidad antes de medir. No, en realidad sí tenés conocimiento posterior. O sea, sabés que, no sé. Claro, es cierto. O Juntos por el Cambio, como se llame. Y todos levantan 40%, 30 y pico. Y que, no sé, expert, no. Claro, sí, eso sería bueno, es verdad. Entonces sí tenés información previa, pero bueno, esa es información que está. Pero digo, no hay que saber el número exacto. O sea, nosotros lo estamos usando
Pero si se fijan, el ejercicio dice aproximadamente. ¿Ven? Dice, use para esto el dato de que aproximadamente, o sea, como que es una estimación. Es esto mismo que estamos diciendo. Lo usás para tener una idea del tamaño de tu muestra, para tener esa confianza con ese error. Está bien. ¿Queda alguna duda de esto? Ah, perdón. Sí. No, estoy pensando y te quiero preguntar si yo no tuviera ningún, o sea, si no tuviera esas estimaciones aproximadas, ¿podría decir que ese P es como un uniforme en 0,1 o algo así y hacer otra cosa? O... Sí, pero eso lo vamos a ver más adelante. Ah, ok. Pero sí. O sea, este es un ejercicio de estimación de algo metido en el contexto del teorema central del límite. Después vamos a ver estimación de parámetros más en profundidad. Muriel, ¿te puedo hacer una consulta que el principio del ejercicio que en el momento me quedó claro, pero ahora estoy dudando? No sé si es tan trivial de si K es una normal con NP y el sigma de ese el que conocemos, ¿por qué el P gorro que surge de hacer K sobre N, el N entra en los argumentos y divide ahí? No sé si es muy evidente y no lo estoy viendo. Hagamos la cuenta. La hago acá. Estaba tratando de pensar en el ejercicio ese de tenés una variable aleatoria y la multiplicás, que tiene distribución, cierta distribución, y la multiplicás por el sigma y le sumás el mu y te da una normal con mu sigma, pero no sé si va por ahí. No hace falta, primero digo dos cosas. Uno, no hace falta pensar en la distribución de P. Vos podrías decir eso mismo que escribimos para K. O sea, decir K más K gorrito. Bueno. Ah, no, K, está bien. K, NP más sigma P, sigma K, el de la binomial. Bueno, así, binomial. Que la probabilidad de esto sea igual a 0,95 y después, bueno, perdón. Sí, eso lo entiendo, sí. Y eso sí. Bueno, y dos, hagamos la cuenta. Por ahí flasheé. No la hice yo, la verdad. La sentí más que de hacerla. Pero la probabilidad, la distribución de probabilidad de P, de T es igual a la probabilidad de que P sea menor o igual que T. Esto es igual a la probabilidad de que K sobre N sea menor o igual que T. Y esto es igual. Entonces, acá K es una variable continua porque la estamos aproximando por una normal. Por eso estoy usando el formalismo de variables continuas. Y esto es 1 sobre raíz de 2pi sigma de la binomial por e a la menos k cuadrado n cuadrado sobre a. K por n menos n p al cuadrado t sobre n, perdón, sobre 2 sigma cuadrado de la binomial por n. Entonces,
si esto lo pensamos como que va a ser también una normal, porque sabemos que es, o sea, es una normal. Entonces, esto es una normal que tiene de esperanza, la esperanza de K sobre N, N por P, sacamos el N de factor común, o sea P, y sigma de la binomial sobre N de otro parámetro. Perfecto. Clarísimo. ¿Alguna otra duda? Ay, perdí el chat. El teorema central del límite está cuando decimos que la binomial, o sea, la distribución de K es binomial, por definición. Estamos agarrando una muestra de n personas que no afecta la probabilidad de tener un éxito, donde el éxito es votar a un dado candidato. Y estamos contando la cantidad de éxitos que tenemos. O sea, la distribución de K es binomial, pero la estamos aproximando por una normal, porque podemos. Y eso es lo que decía al final, que en realidad el ejercicio queda largo porque es la primera vez que lo hacemos y la primera vez que vemos esto, pero en realidad es como que yo con la normal arranqué acá el ejercicio. Dije, bueno, necesito este intervalo con esta confianza, sé que sigma P es esto, porque sigma acá es el de la binomial, y calculé la muestra, el tamaño de la muestra aproximado en 2 segundos. Pero el teorema central del límite entra en que estamos diciendo, lo voy a anotar porque ahora que lo pienso, acá, en otro. Claro, esto es lo que decíamos antes, que también tampoco lo anoté, que es que en realidad la realización de una... Claro, lo de pensarlo como sumas, exacto. Y esto vale para la poissoniana y para la binomial. O sea, son distribuciones que como en realidad se pueden pensar como repeticiones de... El mundo gaussiano. Es casi todo gaussiano, sí. Que bueno, es lo que hicimos desde laboratorio 1 hasta laboratorio 4, creo. Todos los errores eran... Para todo lo que hacíamos suponíamos que los errores eran gaussianos, o casi todo. Yo tengo otra duda. Sí. Recién haciendo el ejercicio, se me ocurrió que por ahí la distribución de esta variable aleatoria, que es binomial, la podríamos aproximar por una Poisson, ¿no? Y hice las cuentas considerando que los errores eran poissonianos y me da bastante distinto. Entonces, o sea, me da, por ejemplo, que para el primer caso tendría que preguntarle a 18.000 personas, casi el doble. Entonces, claramente la aproximación poissoniana acá está mal. La aproximación poissoniana para la binomial, o sea, aproximar el mu por n por p, depende de los valores de n y p. O sea, vos le hiciste, ¿qué tomaste como error del p? O Cuando sea, yo hiciste dije... Sí, sería la raíz de p, el error. sería la raíz de p, o sea, Poisson es n por p, sigma cuadrado es de k, ¿no? Sería n por p, y o sea, el sigma es este,
Y cuando haces el cambio de variable te termina quedando que el sigma p, gorrito, es p sobre raíz de n. ¿No? Claro, sí. No estoy segura igual de esto, pero... Sí, me quedo eso, básicamente, sí. Ah, ¿te quedó así? ¿Y no te da lo mismo? Y no, porque acá estamos El cambio de usando variable. arriba raíz de p por 1 menos p cuando usas la binomial, y eso te cambia bastante las cuentas. Nicolás, es muy probable que No, pero te queda casi lo mismo. Igual lo de la aproximación de binomial por poissoniana no es en todos los casos. ¿Te acuerdas que era cuando P era chico? O sea, el límite es P chico, N grande. Claro. Sí, y NP fijo, ¿no? Y NP fijo. No sé, no estoy segura, la verdad. Me parece creo que lo más probable, Nicolás, no es que tiene por qué ser lo mismo. ¿me escuchan ahí? Ay, ¿qué? No, que creo que lo Se más escucha muy probable... bajito. ¿Ahora me escuchan mejor? Sí. Hola. Que creo que lo más probable, Nicolás, es que tengas un error en la cuenta. Después, si querés, pasar lo que tenés y lo vemos, porque no veo por qué tendrías tanta diferencia. Un comentario general sobre justamente la variable aleatoria. Si pensás que la variable aleatoria es P, y P no tiene distribución poissoniana, su error tampoco es raíz de P. Y de hecho no tiene distribución poissoniana P, porque el hecho de que K se pueda aproximar por una Poisson no significa que K sobre N también se pueda, por más que N no sea una variable aleatoria. Eso es algo que cuesta entender y aceptar, pero para verlo, una de las cosas que uno puede hacer, ahí Muriel le explicó con mucho detalle cómo uno puede encontrar la esperanza y la varianza de una variable aleatoria que se construye básicamente multiplicando a otra por una constante, ¿no? Tenían la variable aleatoria K, multiplicándola por 1 sobre n, construyeron P, porque K sobre n era P. Y el interés estaba en encontrar la esperanza y la varianza de esta nueva variable aleatoria que se construyó, insisto, multiplicando por una constante, que sería 1 sobre n, a la variable aleatoria K. Bueno, pueden también usar las propiedades de la esperanza y la varianza, ¿no? La esperanza es lineal ante una constante, o sea que si tienen la esperanza de K, la esperanza de 1 sobre n por K es 1 sobre n por la esperanza de K. Y con la varianza, si multiplican una variable aleatoria por 1 sobre n, la varianza de la nueva variable aleatoria, esa constante sale afuera de la varianza, pero al cuadrado. Entonces sería 1 sobre n cuadrado por la varianza de K. Y eso, el hecho Claro, de que creo salga que al ahí le pifié. cuadrado, exacto, eso que salga al cuadrado te muestra cómo la esperanza y la varianza de la nueva variable aleatoria se pueden calcular fácilmente, pero eso no significa que conserven la distribución de probabilidad que tenías antes de multiplicar por esa constante. Perfecto. Gracias. Estas sí son todas iguales, ¿no? Bueno, ¿a alguien le quedó alguna duda más de este ejercicio? Ok. Entonces, ahora les pregunto. En el ejercicio 2 de la guía 4, que se habló bastante en el foro. O sea, el cálculo de la distribución conjunta lo hizo Ricardo en clase, ¿no? Y esto, o sea, la pregunta es, ¿con qué parte tuvieron problemas? Porque yo iba a contar el C, la parte de si U y B son independientes, que es la última pregunta que había, con el C. Ok. Ay, Gonzalo, no te llegó mi mail, ¿no?
Me olvidé de preguntarte. Usé el del SIU y me parece que no miras ese mail. Ah, sí, yo. Ok. No, porque a veces el del SIU es Hotmail y cuando yo leo Hotmail digo, por ahí cambia. Bueno, no importa. Entonces, el C. El C te dice, supongamos que ya calculamos GDU como la calculó Ricardo y que calculamos las dos marginales, la de FU y FB. Ahora nos pregunta si U y B son independientes. Entonces, FU era una cosa así, te la dice el enunciado, es esta función partida, que es una triangular, y la marginal de B es otra triangular corrida en el dominio. Entonces, ¿cómo hacemos para ver cuál es la condición de independencia? ¿Cómo vemos si U y B son independientes? G de Y se V puede igual a escribir como es el claro, producto. GDU por GDB. Claro, queremos ver si, como dice Caro, sí, Guadalupe. Y lo digo para todo el mundo. Ella pregunta si es o sea, si que se pueda escribir así también implica que es independiente. O sea, que son independientes significa que se puede escribir así, se puede factorizar. Y si factorizar implica que son independientes, y la respuesta es sí, por la integral, ¿no? Cuando haces bueno, sí, cuando la marginalizás, no importa, no voy a seguir hablando y confundir. Entonces, algo que me pareció que confundía bastante es que U y B y GU y B tienen dominios distintos. Voy a escribir GU y B. G de V, la densidad de probabilidad conjunta. Era un medio si estabas en el rombo, cero si no. Y este es el rombo. Esto vale 2. ¿Sí? Esto es lo que le dio a todos. Por ahí yo me confundí. Puede ser. Sí, perfecto. Entonces, lo que podemos hacer, o sea, esta igualdad tendría que valer. Si son independientes, esta igualdad tendría que valer para todo el dominio. Entonces lo que podemos hacer es calcularlo para un número cualquiera, para un punto cualquiera de U y B, del plano. Yo elegí G de un lugar que esté adentro del rombo, justo el centro, G de 1, 0. Y eso vale un medio. Ahora, FU de 1. ¿Cuánto vale? Vale 1. Y FB vale de 0, de 0. Vale 1 también, ¿no? Entonces, G de 1, 0 es distinto de F. ¿Sí? Y yo acá ya puse el 4.
Pero también podemos, si quieren, calcular cómo se escribiría el producto de estas dos funciones, porque lo podemos escribir en todo el espacio. No hace falta, pero si quieren lo podemos hacer, como prefieran. Si no, podemos charlar del 4, de la guía 4. El 4 es el de X sobre Y. Muriel, no sé si ahí se me escucha bien, porque antes no se me escuchaba. Sí. Tengo una propuesta, porque de hecho estas consultas son bien generales, como vos dijiste, aparecieron bastante en la lista, que como siempre cerca del parcial se empieza a activar. Y es que quizás lo podemos hacer, pues ya es casi la 1. Podemos hacer el intervalo y después del intervalo hacer esas dos consultas que yo creo que van a dar mucho lugar a repreguntas, por eso anticipo que se puede hacer un poquito largo. No sé si les parece o quieren cerrar ahora. Si quieren cerrar ahora, seguimos. Como prefieran. Yo el del 4 no planeaba hacer la cuenta en realidad, en detalle, pero puedo hacerla, si quieren. Porque, bueno, habían contado 2 cambios de variable distintos, en el 3 de hecho, en el ejercicio, en el foro, no sé si lo vieron. Como prefieran. Bueno, no hay muchas preguntas. No hay mucha... ¿Qué están prefiriendo? Necesitamos feedback para saber qué hacer. Si no, hacemos lo que nos parece. Hay gente que dice que tiene muchas consultas. Bueno, gente, Juan Cruz por ahora solo dijo eso, no son más que él. Horacio dice que le interesa resolver bien el 4. Rodrigo también cree que le daría bien. Estoy muy perdido con la 4. Bueno, ¿te parece, Muriel, eso? Así. Dale. Entonces, a ver, son -5. Podemos hacer los 20 minutos de intervalo y volver y cuarto. Y Muriel les termina de contar estos ejercicios que tuvieron tantas consultas. De mi lado, quería aclarar, primero lo dijo Ricardo, pero por si alguien no lo escuchó, ¿no? Que el viernes tenemos todas las 5 horas para hacer consultas. Así que las consultas específicas de problemas quizás tienen más sentido juntarlas todas el viernes, que en 5 horas dudo que queden preguntas sin responder. Por otro lado, proponerles para ese viernes, en la primera hora, de 9 a 10, hacer una especie de simulacro de parcial con un problema. O sea, proponerles un ejercicio, que bien podría ser de parcial, y que todos intentan resolverlo, y no solo eso, sino también nos interesa ejercitar la parte que tiene que ver con llevar ese ejercicio al Moodle, que es la forma en la que lo vamos a hacer durante el parcial. O sea, asegurarnos de que todos sabemos perfectamente cómo bajar el examen, cómo escanear las hojas y cómo volverlas a subir al Moodle para que no tengamos inconvenientes el martes que viene durante el examen. Entonces la propuesta es hacer un ejercicio de parcial a las 9 de la mañana del viernes, en menos de 1 hora como mucho para eso, y después tenemos 4 para hacer consultas. ¿Sí? Entonces, si ahora no hay más comentarios, hagamos el intervalo hasta el cuarto, y cuarto sigue Muriel con lo que tiene pendiente para contarles, y después hago algunos comentarios más sobre el examen, pero nada súper importante. Esto quería contar para que estén a las 9 y que podamos hacer eso. ¿Sí? Bueno, si alguien tiene algo importante que decir, dígalo a ver, si no, volvemos y cuarto. Volvemos y cuarto. Ok. Bueno, antes del intervalo habíamos quedado en hacer la cuenta más o menos completa de el ejercicio 4.
que te dice que encuentres la distribución de esta variable z igual x sobre y, donde x y son dos variables independientes con distribución normal canónica. Hay muchos cambios de variables. En el foro dijeron 3. Dijeron w igual a x, w igual a y, esta es la que hice yo, w igual a, creo que era Florencia, era este, ¿no? O sin el... Sí, igual lo hice después con W igual a I también para ver. O sea, hice los dos. Igual W cuadrado. O sea, con la raíz en realidad sería. Entonces, hay Perdón, muchos también... un comentario ahí. Está buena esa transformación. Yo leí tu mail, Florencia, me gustó la motivación que diste, ¿no? De que el cociente es la tangente de un ángulo y entonces este sería el radio. O sea, me gusta esa interpretación. Por supuesto, cualquiera de las opciones funciona, pero me gustó proponer un W que tenga esa forma, ¿no? Entonces, yo tengo esta escrita, pero acá les dejo elegir. Si prefieren hacer otra, podemos hacerla. Va a tardar un poco más, pero como prefieran. Ay, no estoy mirando el chat. Perdón, una pregunta. O sea, ¿vale cualquier opción, digamos, o con qué criterio hay que elegir W? A ver, ¿con qué criterio? O sea, la idea de W es que vos puedas hacer un cambio de variable de las dos que tenés a otra de ZW usando cambio de variables para, bueno, el teorema de cambio de variables. En general, o sea, está bueno que puedas despejar X e Y en función de, recuperar X e Y en función de... No, no está bueno. Es necesario que puedas despejar X e Y en función de Z y W. Ese es el criterio. Ok, cualquier opción donde se cumpla eso tiene que funcionar. Sí. Genial, gracias. Y respondiendo al chat, lo que queremos hacer es usar lo que contó Ricardo y Darío también en clase, de a partir de dos variables aleatorias con una dada distribución, llegar a la distribución de otra variable aleatoria que es una función de las dos, y como el teorema que vamos a usar requiere, el procedimiento que vamos a usar requiere de tener dos funciones, dos variables, perdón, a dónde van estas dos, tenemos que definir otra. Ricardo, yo no me acuerdo, bueno, no lo voy a decir para no ser ruido. Hay una forma de no tener que definirla, pero no es la que preferimos. Claro. O sea, por ejemplo, yo podría hacer esto. La densidad de f x y por la delta z. De esto es. No sé si. Esto lo escribió Ricardo. Claro. Voy de a pasos. Sí, Juan Cruz, y sí, Camila. O sea, esta es la otra forma, pero preferimos esta. Ustedes pueden usar la que quieran. Entonces, ¿cuál quieren usar? ¿La rápida porque ya la tengo hecha o la que... Esta también la tengo hecha.
X por Y. Ok. Entonces vamos con este cambio de variable. Y voy a intentar ir más o menos, así queda tiempo a consultas. Entonces, esta es la fórmula, la expresión con la que vamos a calcular la densidad. Nosotros tenemos la densidad de probabilidad de X y de Y, o sea, la distribución de lo que vienen, y queremos calcular la densidad de probabilidad de Z y W. Entonces, tenemos esta fórmula, que la densidad de probabilidad de Z y W es igual a la densidad de probabilidad de X e Y, conjunta siempre, por el determinante del jacobiano de la transformación de coordenadas, que es este acá. Entonces, ¿cómo es? Voy a escribirlo como F, no lo voy a escribir como P porque parece que es una probabilidad. Y es una densidad. ¿Cómo es la densidad de probabilidad conjunta de F de XY? O sea, de XY. Si el ejercicio nos dice que X e Y son dos variables independientes con distribución normal canónica. El producto de sus distribuciones. Exacto. No, lo de la triangular era para la resta y la suma, cuando tenías variables uniformes. La X y la Y tenían distribución uniforme. Esta tiene distribución normal. Y el canónica nos dice que es la 0,1. Entonces, como bien dijo Julián, esto es f de x, como son independientes, es f de x si no fueran independientes, te tendrían que dar la densidad de probabilidad conjunta en lugar de la densidad de probabilidad de cada una de las variables. Deberían decir X e Y tienen, por ejemplo, distribución normal bivariada. O sea, distribución normal en 2D. No, justamente porque no vale, esta igualdad es, sí, solo sí, son independientes. Entonces, escribimos las normales. Ahí está, con sigma igual a 1 y esperanza 0, mu igual a 0. Entonces, ya tenemos este pedazo, esta parte, y ahora tenemos que escribir J. Entonces, ¿cómo es? Tenemos que Z es igual a X sobre Y, W es igual a Y, entonces X es igual a Z por W, despejamos para poder hacer estas derivadas, es igual a W. ¿Sí? Es despejar. Entonces, ahora J es igual a, el jacobiano, es igual a la derivada de X con respecto a Z, la derivada de X con respecto a W, este es 0, porque ahí no depende Z, y esta es 1. Y entonces, el módulo del determinante de J es igual a el módulo de W. Bien, sigo. Entonces, ahora nos gustaría escribir esta función de acá, pero en función de
W y Z. Pongo directamente 2pi. X será Z por W al cuadrado sobre 2, y esto es E a la menos W al cuadrado sobre 2. Por ejemplo, el cambio que había sugerido Florencia, esto te quedaba directamente separado, o sea, factorizado. Pueden ver lo que ya puse en el foro, que está bueno, y probar a hacer la cuenta. En cambio acá no se puede. Tenemos que hacer la cuenta de la distribución marginal sí o sí. Entonces, volviendo a esta expresión, ¿qué me quedó? Y usando el determinante del jacobiano, tenemos que la densidad de probabilidad conjunta de Z y W es igual a esto de acá, por el determinante del jacobiano que habíamos dicho que era W. Y si X y sobre Y, si X e Y tienen dominio menos infinito más infinito, ¿cómo va a ser el dominio de Z y de W? Ignorando que diverge cuando Y es igual a 0. Bien. Lo tengo que escribir mejor. Exacto. Como dice Rodrigo, Z y W también van a estar en todo el dominio. Perdón, su dominio es R2. El de la función y el de la variable aleatoria también. Entonces, ¿cómo calculamos? Lo que a nosotros nos interesa es saber la distribución o densidad de probabilidad de la variable z. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si yo quiero fz de z, ¿cómo consigo eso? Yo tengo la conjunta. Exacto. Integra en W, ¿no? Exactamente. Que ya dijimos que va por todos lados. Es la integral de ZW con respecto a W. Yo tampoco me acuerdo. Muriel, con cualquier W que hubieses elegido al tomar la marginal, tipo, ¿te va a dar lo mismo? Sí. O sea, solo te va a cambiar qué tan difícil es hacer esa integral. Exacto. Ok, gracias. Entonces, esta cuenta parece difícil, pero no. Tiene un solo detalle. Permiso, voy a copiar esto. Bueno. Entonces.
Voy a sacar un raíz. No. Pi. Y saco de factor común W cuadrado sobre 2. A ver. Perdón, ¿eh? Me parece que me confundí. Porque... Ah, no, está bien. Está bien. Bien. Entonces, como acá tengo el módulo, perdón, voy a tratar el tiempo rápido. Mira, pasé un montón del tiempo. 1 sobre 2pi, ¿están de acuerdo en que esto es 2 veces la integral de más infinito de a menos z cuadrado? Por W. Sí. Genial, entonces, hacemos el cambio de variable u igual a z cuadrado más 1, w cuadrado sobre 2, diferencial de u igual a w por 1 más z cuadrado. Entonces, esto es igual a 1 sobre 2pi por la integral 1 sobre pi por la integral de 0 más infinito de e a la menos u por el diferencial de u por 1 más z cuadrado. Y a menos de un signo que me está dando mal y me debo haber confundido en algo. Ah, no, está bien. Y esta integral, acá, da 1. Porque es... sí, es que la integral de una derivada. Sí, perdón, Muriel, capaz es más fácil así. No, digo, en la integral de arriba, cuando vos integraste en W, que tenés, o sea, no depende de Z, te queda, es la integral de E a la W cuadrado sobre 2, si querés, o W cuadrado. Ah, sí, bueno, sí, está bien. Quería hacerlo con el cambio de variable para que se vea bien el 1 más z cuadrado que queda dividiendo, pero sí, es lo mismo. O sea, sí. Ah, claro, sí, te aparece ese factor, tenés razón, sí. Que esta integral es igual a 1, la hicimos muchas veces, si están a esta altura de la carrera, ¿va? O sea, solamente estoy integrando en u y lo único que me depende de u es e a la menos u. Sí, está bien. Genial. Entonces ahí estamos. La marginal de la variable z, la densidad marginal de la variable z, densidad de probabilidad, tiene esta forma y nosotros sabemos que esta es, o lo buscamos en internet, densidad, lo voy a escribir así, la función de densidad de probabilidad de una variable con distribución Cauchy. Entonces, z viene de una Cauchy con parámetros 0, 0. Y es eso. Perdón que me atrasé. No tenía bien ubicada la cuenta hecha. ¿Alguna duda? O sea, desde acá son cuentitas.
hay cambios de variables que hacen que las integrales sean más fáciles, pero al final del día, como te aparece este W del jacobiano, es integrar una exponencial. Esto igual con la cuenta detallada, si alguien por ejemplo hizo la de X por Y, este cambio, también lo tengo escrito en un látex, se lo puedo pasar. Y también este PDF supongo lo vamos a subir a la página, igual que los otros, en material adicional.